Bien, bien, creo. Bien. Muy bien. Déjame limpiarle acá porque hay unas líneas que puse. Oh, a ver. Vamos a... Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, va a ser así. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Así. Tenemos una viga y con un apoyo ahí. Esa viga es una viga estáticamente determinada. Tiene 60 metros. Acá tiene 6 y acá tiene 10. Así. Este es el apoyo A y este es el apoyo B. Primero vamos a hacer la línea de influencia para la reacción en B. Que la función era RB de X igual a X sobre L. Entonces vamos a trazar esa línea. Vamos a trazar esa línea. Tenemos ahí el apoyo A y el apoyo B. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer una tabulación con el -10, el 0, el 60 y el 66 con la función de la reacción en B. Y entonces, si se fijan, la A siempre inicia en 0 y siempre va hacia la derecha. ¿Sí? La A empieza en 0, por lo tanto, el punto del extremo, el del volado, ese punto de acá, pues sería -10. ¿Por qué? Porque la X siempre vale 0 ahí. Entonces tendríamos en, en -10, tendríamos menos un sexto. En 0 tenemos 0, en 60 tenemos 1 y en 66 sería 66 entre 60, ¿cuánto da? 1 punto qué? 1.1. 1.1. 1.1. Entonces, trazamos nosotros la línea de influencia. Así. Aquí vale 1.1, aquí vale 1, aquí vale 0 y acá vale menos un sexto. ¿De acuerdo? Y de esa manera se traza la línea de influencia. Una vez que ya está trazada la línea de influencia, entonces yo ya puedo saber cuánto vale la reacción en B
¿Cuánto vale la reacción en B cuando la carga unitaria, o cuando la carga unitaria se está moviendo, o cuando una carga real se está moviendo a lo largo de la viga? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la reacción en B? ¿Cuánto vale la reacción en B cuando la puntual se para en el extremo, cuando se para en -10? Pues la reacción vale menos un sexto. Eso vale la reacción. Si hacen, ándale, es uno de aquí para conseguirle unos Alka-Seltzers o algo. O apaguen su micrófono para no oír su, ¿cómo se puede decir? Su disfunción gástrica. Ok. Entonces, como bueno, hasta a mí me dolió. Como la carga vale uno aquí, cuando ustedes ponen la carga, entonces aquí va a haber una reacción hacia arriba y aquí va a haber una reacción hacia abajo, que es precisamente un sexto. ¿De acuerdo? Maestro, la L en ese caso en la función de la reacción de X, bueno, de la línea de influencia, Siempre, ajá, es siempre va a ser entre los apoyos, siempre, siempre. eso le iba a decir, es el brazo de Entonces, palanca de la reacción en A, ¿verdad? sí, A despejarlo, pues. Ajá. sí, 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 finalmente, sí. Sí, te decía, si haces equilibrio, pues vas a encontrar que es un sexto y que es negativo. ¿Sí? Si la Sí, carga, claro. si la carga, si la carga se para acá en el extremo de la viga, la carga unitaria se para en el extremo, entonces la reacción en B vale 1.1. ¿Sí? Y no necesitamos pues más que calcular la ordenada aquí. Si la carga real, si la carga real, así, se para, imaginen una carga de 5.000 kilos, la detenemos ahí a 6 metros. ¿Cuánto vale la reacción en B? ¿Cuánto vale esta reacción en B? Ah, pues calculan la altura donde está la puntual, esta ordenada. Y esa ordenada sería la reacción en B en 6 igual a 6 sobre 60. ¿Sí? De acuerdo. Y este valor de aquí es Y1. La reacción sería Y1 por los 5.000. La reacción real. La reacción que producen los 5.000. ¿Sí? Que sería el 5.000 por 6 entre 60, que es esto que está aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eso es para la función de la línea de influencia para la reacción en B. Ahora vamos a hacer la línea de influencia para la reacción, para el momento en el punto D. El punto tiene 60, dijimos, vamos a ponerlo aquí a 20. A 20, ahí está el punto D. Entonces yo quiero hacer la línea de influencia para el corte en el punto D. Yo dos funciones. Tengo dos funciones.
Una para X, cuando X es igual a menos 10, a, a 0 y a 20. Como la puntual suponemos que está antes del punto D, entonces usamos aquí V1 de X. Y también tendríamos del otro lado, cuando la puntual ya pasa, tendríamos en 20, en 60 y en 66, pero usamos V2 de X. Así. Entonces, V1 de X sería menos X sobre L. ¿Cuánto vale en menos 10? Pues ya vimos que daba menos un sexto, ¿no? Digo, un sexto. Ahora da positivo, un sexto. Esta función es menos X sobre L. Esta es 1 menos X sobre L. Entonces, cuando vale menos 10, sería menos 10 menos menos 10 sobre L, sobre 60, que sería 1 sobre 60. Cuando vale 0, pues vale 0. Cuando vale 20, sería menos 20 sobre 60, que sería 2 tercios. 2 tercios. No, 1, ¿no? Un tercio. Sí, yo pensé que estábamos solos. Perdón, señorita, si dije algo malo o alguna expresión. Menos un ¿qué? ¿Un tercio quedamos? Sí, un Sí, tercio. tercio, ok. Y entonces ya podemos trazar la línea de influencia para el primer segmento. Aquí sería un sexto y aquí menos un tercio. Y de este lado tendríamos en 20 1 menos X sobre L, entonces serían 2 tercios. En 60 sería 0 y en 66, ¿cuánto da? Punto 1. Sería 1 menos 66 entre 60. Menos punto 1 Sí, da punto uno. menos 0.1. Entonces este sube acá a los 2 tercios y luego ya se va así. Así. Esa entonces es la línea de influencia para el corte en el punto D. Y de nuevo, si yo quiero saber cuánto vale el corte en D cuando la puntual se para a 6, cuando la puntual de 5000 se para aquí a 6, pues entonces esta puntual está antes de D. Uso esta función. Y entonces tendría el corte 1 en 6 sería igual a menos 6 sobre 60. Eso sería la Y1, es decir, la altura donde se paró la puntual en la línea de influencia para el corte. Y ese Y1 lo multiplico por los 5000 y tengo el valor del corte en ese punto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Podemos preguntar si todavía continúa con vida. Ok. Vamos a hacer ahora la línea de influencia para el momento en el mismo punto, en el punto D. Sí. Yo tengo una función para
el momento M1. Sería entonces también en menos 10, en 0 y en 20. Tengo otra función para el momento M2 cuando ya pasó el D. 20, en 60 y en 66. Entonces, en menos 10 tendríamos X menos X por L1 sobre L. Entonces sería menos 10 menos menos 10 por... ¿A qué distancia pusimos a D? A D. A 20 dijimos. Sí, a 20. Entonces este 20 es L1. Entonces tendríamos aquí menos 10 menos menos 10 por 20 sobre 60. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Se van a equivocar, ¿eh? Menos Daniel, punto ¿cuánto da sesenta eso? y seis. Sí, a mí también me da menos 6.66. Y en 20, con esta misma 20 menos 20 por 20 sobre 60. Menos 26.66. No, No, es no. 13.333. 60 vale 0. En 66 tendríamos entonces L1 menos L1 por X sobre 60. L1 son 20 por 66 entre 60. Me da menos, Ahí me da menos 2. menos 2. Entonces, la línea de influencia para el momento siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Siempre va a tener esa forma. Esta siempre va a tener esta forma. Y esta siempre va a tener esa forma. ¿De acuerdo? Y entonces, de nuevo, si yo quiero saber cuánto vale el momento en D cuando la puntual se para a 6, pues uso esta función para calcular aquí ese Y1. Y ese Y1 sería 6 menos 6 por 20 sobre 60. Y entonces el momento en D sería Y1 por el 5000. Así. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vale. A ver, vamos a ver aquí en el MATCAD, ¿no? Tendríamos la longitud, siempre va a ser L, serían 60.
Luego el volado sería menos 10. Oh, menos 10. Y del otro lado tenemos 6, dijimos. Oh, 6, así. ¿Qué hacer aquí? Oh, sí. A ver, esta sería entonces la línea de influencia para la reacción. Y por acá está la tabulación que habíamos hecho, ¿no? Luego la, la función del corte, la L1 está a 20, dijimos. Entonces, esta sería la función del corte también. Con sus valores ya tenemos ya definidos nosotros, ¿no? Desde el punto 66 positivo hasta el menos punto 1 del corte. Y para el momento, pues esta es la línea de influencia también para el momento en el punto D. Igual tenemos acá la tabulación que habíamos hecho, el 66, el... ¿Cuánto daba el centro? Punto 13.3. No hay ningún 13. Ah, sí, aquí está. 13.33.33 sería aquí en el 20. Y entonces esas son las líneas de influencia. Esta es la línea de influencia para el momento. Esta es la línea de influencia para el corte. Y esta es la línea de influencia para la reacción. ¿Tienen preguntas? Eso es lo que hicimos ahora, trazar la línea de influencia y hacer algunos ejemplos para calcular las cargas, la reacción, el corte y el momento. Entonces, pues esta sería la, la, la línea de influencia para el corte y esta sería la línea de influencia para el momento. ¿Tienen preguntas? Maestro, ¿y eso también se calcula con cargas distribuidas? Oh, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que se supone pues que nosotros hacemos solamente cargas móviles, pero ya en el IMT, en el Instituto Mexicano del Transporte, propone un modelo con carga distribuida. Entonces, las cargas distribuidas se van a calcular así de la siguiente manera. No se trabajan igual como las vigas normales, que se hace como una carga imaginaria puntual, utilizando la distribuida, el peso que tiene por la distancia que cubre. Oh, sí se puede, sí se puede, sí se puede, nada más que cuando está toda la carga en una sola función. Pero, por ejemplo, aquí que hay dos funciones, si la carga cubre aquí las dos funciones, entonces lo que tiene que hacer es una puntual de un lado y otra puntual del otro lado. Ah, ok, de acuerdo. Pero la idea sería, por ejemplo, que en lugar de que sean los 5,000, que sea una carga, por ejemplo, distribuida. Imagine que, no sé, que puede hacer como una oruga, así, el conjunto de ruedas, así. Y entonces que tú puedas decir, bueno, pues
en 4 metros, yo voy a tener 10.000 kilogramos por cada metro, o 1.000 kilos, no, así, 10.000. Imaginen que ese es el peso, así muy grande. Y entonces que ese va a pasar por la viga. Entonces, yo lo necesito para poder calcular el momento que está generando o el corte o la reacción. Necesito detenerlo en un punto. Y entonces imaginen que se para aquí al final. Aquí al final se para. El volado tiene 6. La carga tiene 4 metros y se para aquí al final. Entonces lo que tengo que hacer, en lugar de calcular la pura ordenada, calculo el área que cubre la carga. Y si es, por ejemplo, para el momento en D, entonces yo calculo toda esta área. Si es el corte, yo calculo toda esta área. Y si es la reacción, pues tengo que calcular toda esta área. Y esa área la multiplico por el W y entonces me da el momento, el corte o la reacción en el punto D. Para este caso del momento, entonces tendríamos una altura 1 que sería con 20 menos 20 por 61 sobre 60. Y el Y2 ya lo tenemos, vale menos 2. Entonces, con el Y1 saco el área, ¿no? Que sería así, Y1 más Y2 entre 2 por la altura, que son 4. Y eso me da el área. Y entonces el momento en el punto D sería el área por los 10.000. Y ese sería el momento en el punto D cuando la carga se para en el extremo. Si es una carga distribuida. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y si tiene la carga de 10.000 en los 4 metros y tiene esta puntual de 5.000 a los 6 metros, pues se suman. Y entre los dos, la suma de los dos me va a dar el momento real en ese punto, en el punto D. Si tiene más puntuales, pues se calcula el momento y se suma. Es como superposición. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues por ahora ahí le dejamos lo que, bueno, no sé si tengan preguntas. Todo claro por ahora, Inge. Sí, lo que pasa es que como que mi cámara ya también la está teniendo problemas internos de digestión pura y se calentó. Ayer se calentó y se apagó a media clase de la otra. Entonces, pues estoy intentando dejarla descansar. Entonces, bueno, pues por ahora ahí le dejamos. Mañana hacemos más ejercicios. Eso es todo, ¿eh? Bueno, haría falta la parte del IMT, pero eso lo vemos mañana. Lo del IMT tiene sus modelos de cargas que incluyen puntuales y cargas distribuidas. Y entonces hay que calcular el momento máximo. Y ese momento máximo, pues normalmente es en el centro de la viga. Y bueno, pero eso lo hacemos mañana. De ¿Vale? acuerdo, maestra. Nos Vale, vemos. descansen. De acuerdo, ingeniero, gracias. Gracias, Hasta luego, maestro. Hasta ingeniero, muchas mañana. gracias. Hasta mañana.